Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor. Oh, Señor. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti, cielo, no tenemos nada sino a ti. Y en la tierra no deseamos nada sino a ti. Señor, danos un corazón para amarte, para abrirnos a ti, para ser uno contigo, para experimentarte, para disfrutarte. Señor, danos un espíritu de buscar tras ti, de vivirte y de magnificarte. Señor, con un corazón y una mente, volvemos todo nuestro ser a ti. Te estamos buscando a ti para encontrarte a ti. Señor, derrámate sobre nosotros de todas las formas posibles, para que podamos nos volvamos de una manera completa por toda nuestra vida, que seamos aquellos que sigamos en pos de Cristo con todo nuestro ser, para el cuerpo de Cristo. Señor, esta es nuestra oración simple. Ahora te buscamos desesperadamente, con urgencia y con esperanza de que seas uno con nosotros y que nosotros seamos uno contigo. Oh Señor, habla. Oh Señor, fluye. Agradecemos al Señor por traernos en este entrenamiento al libro de Filipenses. El Señor, en su ministerio, en su recobro, abrió este libro de una forma maravillosa, de hecho, de una forma completa, hace 22 años. Y el Señor ha avanzado en su ministerio mucho desde aquel entonces, trayéndonos a la cumbre de la revelación divina y al significado intrínseco y cristalizado de los asuntos esenciales de las Escrituras. Y esto es lo que logra, lo que busca el estudio de cristalización, sacar la esencia y el significado intrínseco de los puntos cruciales y presentarlos de forma completa como cristales. Y en los 12 bosquejos, preparados en el cuerpo como una labor de amor, tenemos 12 mensajes con 10 cristales, porque un cristal es especialmente maravilloso y tiene 3 facetas. Y como nuestro hermano Benjamín indicó, todos los mensajes comienzan con algo muy activo: tomar a Cristo. Tomar a Cristo como nuestro vivir. Tomar a Cristo como nuestra expresión. Tomar a Cristo como nuestro modelo. Tomar a Cristo como nuestra salvación constante. Tomar a Cristo como nuestra libación. Tomar a Cristo como la justicia que se manifiesta en nuestro vivir. Tomar a Cristo como nuestra meta. Tomar a Cristo como nuestras virtudes. Tomar a Cristo como nuestro secreto y como nuestro poder. Y tomar a Cristo como nuestra firme esperanza. Y como una palabra breve de introducción en cuanto a tomar a Cristo como nuestro vivir, quisiera señalar algo admirable, en cuanto a lo cual debemos ser profundamente impresionados.
Y este tema está corporificado en dos palabras, expresadas en dos veces por Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Y estas palabras son: yo prosigo. El principio más importante de nuestra vida cristiana debe ser ir en pos de Cristo o proseguir tras Cristo. Y aquí al comienzo, al inicio, les ruego, les apelo a ustedes de que consideren este tema de proseguir, que lo consideren directamente ante el Señor. Necesitamos al Señor, amamos al Señor, buscamos al Señor, pero les diría que ir en pos de Cristo, proseguir tras Cristo, está en otra dimensión. Leeremos los versículos en un momento, pero Pablo no dijo solamente yo busco, sino que dijo prosigo, persigo, voy empujo hacia una persona maravillosa. Los versículos maravillosos que tengo aquí están en Filipenses 3, del 12 al 14. Y tratemos de tocar aquí el espíritu de Pablo en estas palabras. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Ya para este tiempo Pablo había experimentado a Cristo y había disfrutado a Cristo tremendamente. Él había logrado cosas admirables ya en su ministerio. Aunque él probablemente no se daba cuenta, él ya había escrito una gran parte del Nuevo Testamento. Pero él dijo, no considero haberlo ya sido. No considero haberlo ya sido. No he sido todavía perfeccionado. No considero que ya he alcanzado, que ya he sido. Pero una cosa hago. Me olvido. Me olvido lo que está atrás. Todo lo que queda atrás lo olvido. Y me extiendo. Me extiendo a lo que está delante. Y después dice nuevamente, prosigo. Ir en pos de Cristo es el principio más importante de nuestra vida cristiana. Y yo diría que usted tenga una pregunta adecuada, como yo también la tengo. Debemos preguntarnos en la presencia del Señor, Señor, ¿qué significa ir en pos de ti? Te amo, te busco, te necesito. Pero voy en pos de ti. ¿Cómo se ve esto? Cuando alguien va en pos de Cristo, ¿cuáles son las características de uno que prosigue tras Cristo? Yo creo con todo mi ser, yo creo firmemente que si el Señor pudiera penetrar nuestro ser en cuanto a este asunto
acerca de ir en pos de Cristo, ocurriría un cambio muy profundo en todo el recobro del Señor. Uno no solo, uno va en pos de algo casualmente, dice, bueno, yo voy en pos de algo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo estoy aquí, voy en pos de algo. Estoy prosiguiendo. Hola, ahí iremos a tomar café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno vernos de nuevo. Claro que es muy bueno verlo. Y es bueno juntarnos, reunirnos para ir en pos de Cristo. Hay muy buena palabra en Cantar de Cantares. Atráeme. En pos de ti correremos. Con amor, no en juicio. Observo que no creo que podamos decir que nuestra característica sobresaliente en la actualidad como tal es ir en pos o proseguir, perseguir. Considera este ejemplo. He tenido una impresión recientemente que en toda situación podemos encontrar a Cristo. Cristo está presente. Principalmente de una forma escondida en cada asunto, en toda situación. Muchas de estas situaciones no han de ser repetidas. ¿Quién va en pos de Cristo en medio de las situaciones concretas de la vida creyendo, Señor, tú estás aquí, yo puedo ganarte, puedo obtenerte, puedo buscarte, puedo poseerte y no dejaré que te escapes? Hoy no será un día sin que te gane a ti. Hoy tengo una meta, me estoy esforzando, tengo una intención. Ir en pos de ti, no solamente te buscaré, no solamente te amaré, no solamente tendré sed de ti, no solamente te necesitaré, te voy a encontrar, te voy a buscar hasta encontrarte, voy a perseguirte, voy a proseguirte a ti, yo te quiero a ti, tú te has asido de mí, yo ahora me asgaré de ti, te asiré. No podemos generar en nosotros mismos tal espíritu de proseguir, pero sí creo que nuestro Señor quiere producir en nosotros tal ardiente ir en pos de Él. Mencionar un punto que será desarrollado más tarde. No espere que este espíritu de ir en pos será implantado en usted directamente por Cristo como cabeza. No digo que Él no lo hará, pero hay una razón que les digo de que no lo busquen de esa manera. Más bien busque que el Señor imparta tal espíritu en usted por medio de los miembros de su cuerpo a quienes Él ha hecho aquellos que van en pos de Cristo. Ese es el principio de buscar a Cristo y experimentar a Cristo en el cuerpo. Pablo era un canal para los filipenses. Él dijo, más bien prefiero ir y partir y estar con el Señor. Es mucho mejor, pero por causa de ustedes, para el progreso y gozo de ustedes, yo permaneceré en la carne, porque el hecho de estar aquí como uno que va en pos de Cristo, como un Dios hombre que va en pos de Cristo, abre el camino para que ustedes avancen, para que ustedes crezcan, para que ustedes puedan avanzar. Y en el estudio vida de Filipenses hay un mensaje clásico maravilloso acerca de la decisión mejor que hizo Pablo. Era preferible para Pablo dejar las cadenas, dejar la difamación y dejar el dolor
y partir y estar con el Señor en el paraíso y en victoria. Pero por amor de los creyentes, para ser un canal, un medio para que ellos pudieran avanzar, Él dijo: yo permaneceré aquí. El Señor, en su economía, tomó el pecador más grande, Saulo de Tarso, y conforme a primera de Timoteo 1:16, lo hizo un modelo de todos aquellos que creerían. Esta es la manera que ocurre. Cristo se revela en los evangelios. Ahora necesitamos un modelo de alguien que experimenta a Cristo, disfruta a Cristo, va en pos de Cristo, vive a Cristo y de hecho llega a ser Cristo por el cuerpo de Cristo. Para que nosotros seamos impresionados que los pecadores llenos del yo, llenos de la muerte, llenos de contaminación, puedan recibir tal misericordia y gracia del Señor, que ellos derramen todo su ser con concentración intensa para ir en pos de Cristo y ganar a Cristo. Pablo llegó a ser tal persona. Aquellos que verdaderamente, profundamente eran uno con Él, llegaron a ser la misma clase de personas. Llegaremos a este punto. ¿Cuántos hermanos y hermanas a lo largo de la historia de la iglesia eran tales personas que iban en pos de Cristo? No lo sé. Pero el hermano Watchman Nee era tal buscador. De hecho, aún en su juventud, él escribió ese versículo del Salmo 73 que se mencionó en la oración. ¿Quién tengo en los cielos sino a ti? Esto fue después de una prueba que lo tocó profundamente. Y después el Salmo continúa: y aparte de ti, no hay nada que yo desee sobre la tierra. ¿No es esto maravilloso? Que la gracia del Señor puede hacer de pecadores tales personas que deseen a Dios. Ellos ven a Cristo por revelación a tal grado, a tal medida que cuentan todo como pérdida, sufren la pérdida de todo, y en vez de lamentarse por esa pérdida, dicen: eso es basura. El futuro de oro, dorado, el doctorado, la carrera, la profesión, las oportunidades, la posición, no es nada, porque hay alguien en este universo que es amado por completo. Y cuando usted lo ve a Él, usted se da cuenta que en el cielo no tenemos a nadie sino a Él, y sobre la tierra no hay nada que nosotros deseamos sino a Él, a esta persona maravillosa. Es un hecho que nuestro hermano querido Witness Lee era tal persona, era un Dios hombre que iba en pos de Cristo. Un grupo de hermanos y hermanas estaban con él una y otra vez en sus últimos días, casi hasta el último aliento, y en conjunto damos testimonio que mientras él tenía aliento, él iba en pos del Señor. En el libro de Filipenses vemos que Pablo es nuestro modelo en el ministerio del Señor, que es el ministerio de la era en su recobro. Decimos sinceramente, sin exaltar a nadie, que el hermano Lee es nuestro modelo. Así que Pablo continuó y dio una comunión, y en el versículo 15 al 16 de Filipenses 3, el mismo capítulo, dice: así que
Todos los que hemos alcanzado madurez, tengamos este sentir. Este entrenamiento tocará nuestra mente, porque necesitamos tener esta manera de pensar, una manera de pensar en la cual vamos en pos de Cristo. Y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Y Pablo dice, además, sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos. Y la palabra aquí para andar no es solamente andar por derredor, sino andar en orden, como un ejército, hacia una meta, con un propósito. Tengamos este sentir, esta manera de pensar, de ir en pos de Cristo, y este andar, un andar de ir en pos de Cristo. ¿No sería esto maravilloso? Si los cielos, y de hecho si el enemigo estaría obligado para ver a los miles de nosotros aquí en este entrenamiento de 6 días, ¿y qué verían ellos? Un ejército que va en pos de Cristo, que va en pos de Cristo, prosiguiendo hacia la meta, no yendo de forma suelta, ligera, sino prosiguiendo. Pero todos necesitamos ayuda en cuanto a proseguir. Así que tenemos el versículo 17. Es una palabra muy franca y transparente. Hermanos, sed imitadores de mí. Imítenme a mí en cuanto a proseguir. Imítenme a mí en cuanto a tener esta manera de pensar. Imítenme a mí en cuanto a tener este andar. Pero el versículo no acaba ahí. Y mirad a aquellos. Mirad. Imítenme a mí, sed imitadores de mí, y mirad a los que así andan. Pablo dijo, imitadme a mí, sed imitadores de mí. Pero había un grupo que podríamos llamar aquellos, ellos andaban de esta manera. Ellos eran uno, no solamente en su espíritu. Ellos eran uno en su alma, en su mente, en su intención. Ellos no solamente tenían la unidad del espíritu, sino la unanimidad genuina, y habían aprendido a andar así. Pablo dijo después, según el modelo que tenéis en nosotros. Abro de esta manera, porque hay una carga definida y particular en el corazón del Señor con respecto a su recobro, que nuestra experiencia de Cristo sería enriquecida y elevada grandemente si recibimos un espíritu de ir en pos, de proseguir. Yo creo sinceramente, conforme al principio del cuerpo, cuyo principio subyace este entrenamiento, que si todos estamos abiertos a los hermanos que ministran y finalmente los unos a otros en comunión, el Señor, por medio del cuerpo, hará algo para que podamos acabar este entrenamiento diciendo, yo prosigo. He estado en el recobro tanto tiempo, me olvido las cosas que están por detrás. Yo he pasado por varias cosas, no me considero como uno que ya ha alcanzado ya. Todavía no he sido perfeccionado, pero me olvido y me extiendo y prosigo. Así que sugiero que todos digamos en fe, con un espíritu fuerte, estas dos palabras. Yo prosigo. Hermanos, yo prosigo. Hermanas, yo prosigo. Aquellos que están más allá de 50, yo prosigo. Aquellos menos de 30 años,
Yo prosigo. Hay un tiempo en el cual podemos decir, nosotros proseguimos. Pero no queremos esconder nuestra carencia de búsqueda o de proseguir individual detrás de una proseguir corporativo. Cuando yo persigo, cuando Ed y Bob y Dick persiguen, entonces prosiguen, entonces podemos todos juntos decir, cuando cada uno de ellos prosigue, entonces podemos juntos decir, nosotros proseguimos. Mi ser, por causa del Señor en mí, está dando eco, reverberando con esta carga especial. Que vayamos en pos de Él. Ahora tenemos una oportunidad dorada, 6 días, para centrar, enfocar nuestro ser e ir en pos de Cristo. No fingir ser algo que no somos. No, sin vestir una máscara espiritual, sino venir a Él y recibir misericordia del Señor y perfeccionamiento de parte de Él. Yo creo que potencialmente este entrenamiento puede ser un punto en el cual cambie radicalmente nuestras vidas, cada uno de nosotros. El Señor me esconda en Él. Soy un aprendiz, yo también tengo distintivo, pero puedo decir algo esta tarde que no sé si hubiera podido decir anteriormente, pero lo puedo decir ahora. Yo prosigo. Aparentemente estoy dando un mensaje, pero sí, de hecho lo estoy dando este mensaje, pero intrínsecamente yo no creo que estoy dando un mensaje, yo estoy yendo en pos de Cristo. Yo quiero encontrarte en este mensaje. Alabado sea Él. ¿No es Él bueno para nosotros para darnos 6 días para ir en pos de Cristo? Ahora podemos abrir el bosquejo y me recuerdo cuando comencé y sé cuándo tengo que acabar y creo que puedo proseguir dentro del tiempo determinado. Y después tendremos, se le dedicará un tiempo para aprender una canción, la canción de las pancartas. Algunos santos amados tenían la carga de que pudiera haber una música que sea apropiada, adecuada, y todos tienen ahí una copia de la cántico de las pancartas y haremos lo mejor para poder aprender este cántico después de el mensaje. Tomar a Cristo como nuestro vivir. El tema y el concepto determinante del libro de Filipenses es experimentar a Cristo. Estos versículos del capítulo 3 se dan como referencia porque esos versículos son el corazón de la experiencia de Cristo que se revela en este libro. Pero nosotros debemos llegar a ellos a lo largo de los mensajes. Y después, en Efesios 4:13 vemos el aspecto práctico de cómo Pablo experimentó a Cristo, donde él dice, yo puedo hacerlo todo en Él. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Así que para aquellos que están aquí por primera vez en este entrenamiento y a este ministerio, ustedes son bienaventurados de ahora conocer el tema de Filipenses. Esto es algo muy precioso. Experimentar a Cristo. Ahora, no diga de que el tema es experiencia, no diga que el tema de Filipenses es experiencia. No, personas tienen muchas experiencias
en cuanto a su interacción entre ellos mismos y el ambiente. No, estamos hablando de experimentar a Cristo. Ministros muy bien intencionados han dicho que Filipenses es un libro de gozo, y sí lo es. Pero este es un entendimiento muy superficial en cuanto al libro. Es un libro de gozo porque alguien está experimentando a Cristo. Porque después de todo, el gozo es Cristo mismo. Si usted es una persona amarga, si usted es sobrio en su manera de ser, usted puede tener una esperanza de haber gozo, y esta esperanza es Cristo. Si necesita esperanza, Cristo es esa esperanza. Si necesita gozo, Cristo es ese gozo. Cristo lo es todo. Por eso vamos en pos de Él. Experimentar a Cristo es la llave maestra que nos abre el libro de Filipenses. Así que veamos este libro de forma general. Pablo habla acerca de la comunión en el progreso del Evangelio. La clave, la llave para abrir esto es experimentar a Cristo. Pablo habla acerca de cómo añora a los santos en las entrañas de Cristo. La clave de experimentar esto la clave a esto es experimentar a Cristo. Pablo también dijo, esto se volverá en mi salvación. Resultará en mi salvación. Esto también es experimentar a Cristo. Por medio del suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Esto también se relaciona a experimentar a Cristo. También Pablo habló acerca de no ser avergonzados, sino de vivir a Cristo y de magnificar a Cristo. Más adelante en ese capítulo les dijo de que se nos ha asignado no solamente creer en Cristo, sino también sufrir, padecer por causa de él. La clave, la llave para abrir esto es experimentar a Cristo. Él nos exhortó a que andemos dignos del Evangelio, combatiendo juntos en un espíritu, con una misma alma. Y la clave a esto es experimentar a Cristo. También él le ruega a los santos en el capítulo 2 a tener el mismo amor, la misma espíritu, la comunión, y la clave de esto es experimentar a Cristo. También dijo de que no solo debemos pensar de nuestras propias cosas, sino las cosas de otros. No solamente vea sus propias virtudes, no considere solamente sus propias virtudes, sino las de otros. Esto tiene que experimentar a Cristo. También dijo de que haya pues esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. También habló acerca de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Para esto necesitamos experimentar a Cristo. Dios opera en nosotros tanto el querer como lo que realiza, como el querer como el hacer, y esto se requiere experimentar a Cristo. Podemos ser aquellos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, como aquellos luminares en un mundo perverso, una generación torcida y perversa. La clave para esto es experimentar a Cristo. Los creyentes fueron constituidos como la fe, como una ofrenda básica, y esto requiere experimentar a Cristo. Pablo era la libación derramada sobre ese sacrificio, y eso requiere experimentar a Cristo. Y de hecho, velar en cuanto a los perros y guardarnos de los perros también requiere experimentar a Cristo. Olvidar todas las cosas, para esto necesitamos a Cristo. Esperar la transfiguración, la clave de esto es Cristo. Regocijarnos en el Señor todo el tiempo, siempre. Para esto necesitamos experimentar a Cristo. Para que sea dada a conocer lo comprensivo que somos, eso requiere experimentar a Cristo. Y tener comunión de una forma práctica con los representantes del Señor, sus apóstoles, para que el Dios de paz sea con nosotros. La clave de esto es experimentar a Cristo. Y el libro acaba diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Así que tenemos la llave maestra para abrir cada capítulo, cada frase y cada expresión en el libro de Filipenses. Ahora venimos a dos asuntos en el punto romano número 1.
que son prerequisitos para experimentar a Cristo, así como se revela en el libro de Filipenses. Experimentar la experiencia de Cristo que se revela en Filipenses es experimentar a Cristo como todo. Aquí añado algo que tiene el potencial de ser algo de mucho ánimo. Tal vez pensamos de que tomar a Cristo como todo, esto es una clase en la escuela graduada del recobro del Señor. Como yo, posiblemente, inscrito en tal clase, puedo escribir en esa clase en que Cristo lo es todo. Hay un libro que se llama Lecciones de Vida. Este libro, Lecciones de Vida, fue escrito por el hermano Lee cuando él estaba en la primera etapa de introducirnos a la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir, y él estaba con la carga de producir materiales para los nuevos creyentes, aquellos que han sido recién bautizados, recién salvos, recién regenerados, recién en el recobro. Y él tiene una lección en las Lecciones de Vida acerca de tomar a Cristo como nuestro todo. Ahora, una persona que tomó a Cristo como todo tenía el panorama de que los creyentes desde el día en que son regenerados pueden aprender a tomar a Cristo como todo. De hecho, cuando usted fue salvo, usted tomó a Cristo como algo, usted conoció a Cristo. Él fue el Redentor suyo, su Salvador. Él es el que le perdonó a usted sus pecados, el que le impartió vida. La vida cristiana comienza tomando a Cristo como algo, porque debemos suponer que debe haber un amplio trecho hasta que estamos ya en edad mediana, después de haber pasado por una o dos crisis y habiendo pasado por toda clase de tormentas en el recobro, y entonces llegamos a la posición de tomar a Cristo como nuestro todo. Esto simplemente no es el caso. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice: en el grado al que hemos alcanzado, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. Entonces, ya sea este ha sido este primer entrenamiento, o si hemos estado ya en estos entrenamientos de 1974 en el Centro de Convenciones de Anaheim, esta palabra es para todos nosotros: tomar a Cristo como nuestro todo. Pero para hacer esto hay ciertos prerequisitos y no puedo desarrollarlos con detalle, porque hay mucho que en el punto 2 que debemos ver de una forma general, y después usted puede llenar el contenido en los años venideros. B. Experimentar a Cristo es un asunto del cuerpo. Todo lo que está en el cuerpo y pertenece a él conlleva comunión mutua. Así pues, experimentar a Cristo requiere tal mutualidad. No menosprecie a aquellos que están sentados a la par suya, aquellos con quienes usted recibe su hospitalidad. No menosprecie a nadie aquí. Si vemos el cuerpo, entonces si respetamos el cuerpo, estaremos abiertos a tener comunión con cualquier persona acá. No crea que usted debe tener una cita con uno o dos colaboradores para tener una comunión. Esto tal vez no sea bueno para su yo. Esto tal vez puede ser, le puede elevar su orgullo, pero tal vez sería mejor de que un Ananías venga allí y le imponga las manos y le hable en nombre del Señor. Espero de que tengamos un espíritu de gracia, no solamente en cuanto a este entrenamiento, sino los unos a los otros, que estemos dispuestos a ser suministrados por cualquier persona, y que estamos dispuestos a que cualquier persona nos ministre. Nosotros estamos dispuestos a ministrarle a cualquier persona. Usted no es demasiado viejo, ni muy joven, ni muy débil, ni muy fuerte.
ni es muy peculiar tampoco. La experiencia o que usted experimente a Cristo lo rescatará de su peculiaridad. Pero no podemos tener una experiencia normal de Cristo si somos individualistas. Le pedí a una hermana que sirve, a ver si me ayudaba a poder ayudarle a otra persona. Ella me dijo honestamente, no la critico, dijo de que no me podía responder a la pregunta. Y mi pregunta era, ¿cómo podemos ser rescatados? ¿Cómo podemos rescatar a las hermanas que han entrado a un extremo espiritual, extremo, que van de una forma buscando una espiritualidad individual, o están especulando, van más allá de su medida, más allá del límite, y que van más allá, que están más allá de lo revelado en la palabra o en el ministerio? Porque conozco a alguien y tengo la responsabilidad de responderle a alguien que necesita que se le rescate de esta manera. Y si ella no es rescatada, así como esa hermana en Chifu, y ayunó hasta el punto de morir y no vivió en el cuerpo, esta hermana también tiene el potencial de ser desviada por completo en su vida espiritual y aún llegar a ser loca en su vida espiritual, porque está aparte, afuera del cuerpo de Cristo. Tal vez ni siquiera no sepamos qué es buscar al Señor en el cuerpo. Usted simplemente diga amén a los que lo hacen, y usted a la larga usted lo aprenderá. Esto es algo del cuerpo, un asunto del cuerpo. Recibiremos algo de la cabeza. Yo les sugiero que recibiremos 100 veces más indirectamente por los miembros del cuerpo. Y esto incluye protección de nuestra propia tendencia de desviarnos e ir a un extremo. Debemos experimentar a Cristo en el cuerpo y para el cuerpo. Si usted quiere ir en pos de Cristo para ser una persona súper que va en pos de Cristo, pero usted no quiere proseguir a Cristo para el cuerpo, el Señor va a limitar su búsqueda y va a limitar su búsqueda. Así como lo que pasó en Ageo. Dijo, mira lo que haces, ciegas, siembras y no cosechas. Recibes ingresos, los pones en un saco lleno de hoyos. Hay una sequía sobre todo el producto de la tierra. Yo hice que viniera esta sequía. ¿Sabes por qué? Debido a mi casa, que está desolada. Todos van a sus propias casas. Yo creo que estamos saliendo finalmente de una época en la cual muchos santos, especialmente los santos de edad mediana, que pasaron por ciertas situaciones y corrieron a sus propias casas, y después se dan cuenta que toda la búsqueda de ellos llegó a ser nada. Pero si buscamos al Señor por su casa, por su morada, ahí viene la bendición. Yo diría que usted comience diciendo en fe, Señor, te busco a ti en el cuerpo. Señor, te experimentaré a ti para el cuerpo. No para que yo sea algo, no para que yo tenga algo, no para que se me tenga a mí en cierta estima, ni siquiera que se me estime como una persona que va en pos de Cristo. Yo quiero que tú obtengas el Cristo, que en verdad obtengas el cuerpo en todas las iglesias locales. Quiero que el cuerpo sea edificado para que la novia sea preparada para tu regreso, y por causa de este cuerpo yo te experimentaré. Esto tocará mucho al Señor. Solamente al experimentar a Cristo en el cuerpo, únicamente al experimentar a Cristo en el cuerpo, podremos experimentarle al máximo grado. Esto es parte del secreto de Pablo. Es por eso que él dijo que esto resultará en mi salvación por medio de vuestra petición. Él no dijo primero por la abundante suministración del Espíritu. No, tal vez un héroe diría esto.
Esto resultará en mi salvación porque yo tengo la abundante suministración del Espíritu. Pero Pablo no era un héroe, era un miembro del cuerpo. Esto resultará en mi salvación por medio de la abundante suministración del Espíritu si ustedes oran. Pero si ustedes no se una mente de un alma, si Odias y Sintique todavía disienten, me pregunto qué clase de oración habrá. Pablo dijo, yo vivo en el cuerpo, estoy atrapado por el cuerpo. Si el suministro no viene por medio del cuerpo, entonces no vendrá. Yo necesito las peticiones vuestras. Esto es un gran entendimiento. Usted llega al punto donde usted puede testificar, yo no puedo vivir aparte del cuerpo. Nada resulta en mi salvación a menos que haya peticiones. Y por medio de las peticiones en la unanimidad, el abundante suministro del Espíritu que está sobre el cuerpo viene a ese miembro que sufre, a ese miembro que padece y que está en el cuerpo. C. La clave para experimentar a Cristo es tener una sola alma, estar unidos en el alma, ser del mismo ánimo con los demás. Les leo el resto de los puntos. Si hemos de experimentar a Cristo al máximo grado en el cuerpo, es necesario que seamos del mismo ánimo con los demás y que arriesguemos nuestra alma. Debido a que Timoteo era del mismo ánimo que Pablo, él estaba en la debida posición para experimentar a Cristo a lo sumo en el cuerpo, al igual que Pablo. En el capítulo 1, versículo 30, Pablo habla acerca de estar, del versículo 27, dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Él dijo de que no había nadie como Timoteo que era del mismo ánimo. ¿Ha sido impresionado usted cómo Filipenses comienza? Dice acá, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pablo necesitaba a Timoteo, Timoteo necesitaba a Pablo. Pablo era el modelo. Timoteo no era solamente un colaborador de Pablo, sino que él era un colaborador único. Él era del mismo ánimo que Pablo. Pablo pudo decirles en Corintios, lo dice, espero enviarles a Timoteo. Él sirve conmigo como padre e hijo. Él les recordará a vosotros de mi manera que está en Cristo Jesús. Os recordará mi proceder en Cristo. Si algún colaborador es enviado, tal vez él tendrá un efecto distinto. Sí, son un espíritu con el que los envía, pero no necesariamente del mismo ánimo, de la misma alma, debido a que Timoteo tenía la misma alma que Pablo, debido a que su mente, voluntad y emoción habían sido corregidas al punto de ser las mismas que Pablo en cuanto a llevar a cabo el ministerio y en cuanto a cuidar las iglesias. Timoteo, y en cierto sentido, y solamente Timoteo, tenía la posición de experimentar el Cristo de Pablo, el Cristo todo inclusivo. Cuando Pablo estaba sobre la tierra, él tenía muchos colaboradores, pero tenemos este versículo, dice, no tengo a nadie del mismo ánimo. Timoteo estaba en otra categoría. El hermano Ni fue usado por el Señor para comenzar el recobro del Señor. En el siglo pasado él tenía muchos colaboradores. Algunos ahora tal vez dirían que les gusta de regresar su comienzo en el ministerio del hermano Ni, pero ¿cuántos eran del mismo ánimo que Watchman Nee? No sé de aquellos, pero sí sé de uno, aquel a quien el Señor envió
a Estados Unidos a comenzar el ministerio en 1962 era del mismo ánimo que Watchman Nee. Así que Watchman Nee pudo decirle a alguien acerca de Witness Lee: cuando lo veas a él, me ves a mí. El hermano Lee ha tenido muchos colaboradores. Yo solo hablaré en principio. No estoy diciendo esto o aquello. ¿Cree usted que todos los colaboradores son del mismo ánimo con el hermano Lee? Algunos sí lo son y algunos no lo son. Ser uno en el espíritu no es difícil. Volvemos a nuestro espíritu, ejercitamos nuestro espíritu, cantamos, oramos, invocamos el nombre del Señor. Pero cuando hacemos algo en la obra, tenemos que usar nuestra alma, nuestras facultades. Si vamos a hablar, si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a llevar a cabo la manera ordenada por Dios de forma adecuada, si vamos a propagar la obra del Señor, debemos usar nuestras facultades. Pero cuando lo hacemos, las diferencias en las almas de los colaboradores se exhibe, se pone de manifiesto. Y entonces hay una separación, estoy hablando solamente en principio, entre aquellos que son de un espíritu y aquellos que no paran ahí. Hay algunos que reciben misericordia y reciben gracia, de forma que la cruz opera en el ser de ellos de una forma particular, en la manera en que ellos piensan, en su opinión, en sus panoramas, en sus conceptos, sus sentimientos, sus preferencias, sus deseos, lo que ellos aman, en su intención, lo que ellos deciden, hasta que en su alma ellos genuinamente son del mismo ánimo con aquel que es el modelo de experimentar a Cristo. Hay tal cosa, hay tal asunto en la palabra y también en nuestra historia. Y no sé si tengo el tiempo de dar una carga en cuanto al entrenamiento de tiempo completo, pero digo esto ahora porque siento instado a hacerlo. Venir al entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, el cual fue establecido por el Señor por medio del hermano Lee, es una oportunidad excelente de poner el cimiento, de llegar a ser un hermano o una hermana que es de un mismo espíritu con una misma alma. Aún más, del mismo ánimo, porque usted observará a aquellos que andan así. Lo digo esto a un riesgo. Yo sé lo que estoy haciendo aquí. Yo sé lo que esto costará que ocurra. No los engañaré. Si usted en verdad quiere experimentar a Cristo como Pablo lo hizo, como el hermano Nee lo hizo, como el hermano Lee lo hizo, el alma de usted tiene que ser entrenada por el Señor y ganada por el Señor para que usted esté en un mismo espíritu con una misma alma. Y usted es esto en el cuerpo, porque parte del alma de Pablo, el alma del hermano Nee, del hermano Lee, en ellos había una carga profunda por el cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que la meta del hermano Lee era éxito en su propia obra? No, claro que no. La meta de él era ganar a Cristo y ministrar a Cristo y vivir a Cristo por el cuerpo de Cristo. Agradezco y adoro al Señor sin ninguna vergüenza por la misericordia de conocer a tal persona, de trabajar con tal persona por 24 años, de conocer su mente, sus sentimientos, su panorama, sus conceptos, su opinión, su intención, su énfasis, su carga. Y otros ciertamente han ido más allá de lo que yo he aprendido en cuanto a esto. Sí, podemos experimentar a Cristo de una forma maravillosa. Sí,
estamos dispuestos a aprender, a experimentarle a Él en el cuerpo y para el cuerpo. Y si estamos dispuestos a ser del mismo ánimo, no solamente con cualquiera que se establece a sí mismo, no, del mismo ánimo, del mismo alma, con uno que está saturado por Cristo, uno que va en pos de Cristo, uno que experimenta a Cristo, uno que disfruta a Cristo, uno que vive a Cristo, uno que expresa a Cristo, todo esto, un Dios hombre que hace todo esto. Cuando hay tal persona tan centrado en Cristo, usted es sabio de ser igual a Él en su alma. Pero si usted toma la manera como la mayoría toma, de discrepar, de diferencia, de diferir, de no estar de acuerdo. Ahora el hermano Lee ya partió por 5 años. Ahora todas las diferencias que estaban enterradas ahora surgen. Ahora digo que surjan, que aparezcan y que también emerja quienes son del mismo alma. Ambos hablarán por su cuenta propia. En cuanto a esto, no me cuento que ya he alcanzado, que ya he sido perfeccionado, que ya ha sido, pero sí voy en pos de ser del mismo alma, del mismo ánimo, así como el hermano Pablo y el hermano Lee. Ahora avanzamos. Filipenses es un libro que no solo aborda el tema de experimentar a Cristo, sino también el de vivir a Cristo. Tengo como 15 minutos, así que solo lo veremos a vuelo de pájaro de una forma general. Se necesitará del cuerpo para llenar los detalles. El pensamiento fundamental de la Biblia es que el Dios triuno desea forjarse en nuestro ser a fin de que le tomemos como vida y que le vivamos. Yo no recibí este punto por revelación directa. Esto no fue mi tiempo privado con el Señor de que yo recibí una revelación directa del Señor. Yo recibí esto de alguien más y estoy contento que lo recibí. Ahora es el pensamiento fundamental de la Biblia. El reverendo doctor tal y tal, que está en Princeton, New Jersey, ellos no pudieron decirme, ellos no sabían. Así que en lo profundo de mi ser me doy cuenta de que nunca me entregaría, nunca podré confiar en usted, no puedo. Pero luego alguien que tenía el ministerio de la era pudo mostrarnos de la Biblia cuál es el pensamiento fundamental de la Biblia. Y yo estoy tan contento. ¿Qué tal usted? Dios desea forjarse en nuestro ser a fin de que le tomemos como vida y le vivamos. La economía de Dios consiste en que Dios se imparta en nosotros. ¿No es esto algo precioso? Que Dios se imparte y se forje nuestro ser como nuestra vida y nuestro suministro de vida a fin de que le vivamos. Si usted quiere que esto ocurra, yo le sugiero, ore: Señor, impártete en mí y fórjate en mí ahora mismo como mi vida, como mi suministro de vida para que yo te viva. 2. La intención de Dios es obtener un grupo de personas que sean uno con Él en su vida y naturaleza. Aquellos que son uno con Dios en la vida y naturaleza divinas pueden expresarle. B. La vida cristiana consiste en que vivamos a Cristo con miras a que el cuerpo de Cristo se constituya y se edifique. Ahora usted sabe lo que es la vida cristiana en una oración. Es una vida que consiste en vivir a Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se constituya. No puede haber edificación sin que haya constitución. Vivimos a Cristo para que el cuerpo pueda ser constituido. Vivimos a Cristo para que el cuerpo
pueda ser edificado. ¿No quisiera ser usted esta clase de persona? ¿Qué tal si usted aparece ante el Señor en aquel día y Él le dice a usted: usted me vivió a mí para mi cuerpo, tú me viviste a mí para mi cuerpo, y debido a que tú me viviste a mí, mi cuerpo fue constituido y edificado? Esa es la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que, como miembros del cuerpo orgánico de Cristo, vivamos a Cristo manifestando sus atributos divinos, que son expresados por medio de sus virtudes humanas. Él tiene los atributos divinos. Esos atributos divinos no son expresados directamente en nuestras virtudes humanas. Todas nuestras virtudes humanas son corruptas. No solamente nuestro odio, sino también nuestro amor, sino también nuestro orgullo, no solamente nuestro enojo, sino también nuestra paciencia. Así que necesitamos al Dios hombre con sus virtudes humanas enriquecidas y sus atributos divinos, de que Él vive en nosotros. Y a medida que Él vive en nosotros, sabe, nosotros no somos espectaculares, simplemente somos parte del cuerpo. ¿Eso está bien con usted? Súper hermanas, ¿está usted dispuesto a ser parte? Habrá una ciudad, la Nueva Jerusalén, con cientos de miles de millones de creyentes constituidos de Dios y glorificados. ¿Está bien con usted de que usted sea parte de eso? Porque esa es la meta. Solamente uno sobresaldrá, y no será ni usted ni yo, sino que será el Dios Redentor que resplandecerá por esa ciudad. ¿O qué tan bueno es solamente ser parte del cuerpo de Cristo? Por causa del cuerpo, ¿ve? Por causa del cuerpo debemos llevar una vida que sea Cristo mismo. Al vivir como miembros de su cuerpo, para la consumación universal de la economía eterna de Dios. C. La vida cristiana no es una vida compuesta de ética, religión, cultura o aún de moralidad. La vida cristiana es Cristo mismo. Agradezco al Señor por esa especie, ese género entre nosotros que son los jóvenes de la iglesia. La segunda generación en la vida de la iglesia, especialmente los buenos jóvenes de la iglesia, que son éticos, son morales, en cierto aspecto tienen cultura y de hecho tal vez hasta cierto punto religiosos. La mejor manera de ayudar a personas jóvenes de la iglesia, éticos, religiosos, cultos y moralidad, llenos de moralidad, es enviarlos al entrenamiento de tiempo completo. Hable con Amy Bradley, Tammy Ross, y ellos testificarán a ustedes, porque ya para el cuarto semestre del entrenamiento de tiempo completo usted comenzará a discernir la diferencia entre lo que es una bondad natural y Cristo mismo. Y usted estará dispuesto a rechazarse a sí mismo por completo y dejar y permitir que Cristo vive en usted. Pero si usted es un buen joven de la iglesia, ahora si usted es malcriado, mal portado, también necesita el entrenamiento, y tal vez esto puede aprender esto un poquito más rápido si se ha portado mal, porque aún las experiencias del fracaso de ustedes son parte de la preparación que Él ha hecho con usted. Pero sin ser entrenado, yo no sé qué es lo cuánto tardará. Algunos de nosotros nos tardó décadas. No nos siga a nosotros y desperdiciar décadas. No, siga la manera ordenada por Dios y tomar 2 años para aprender a que Cristo vive en usted. Como creyentes de Cristo debemos llevar una vida que de hecho es el propio Cristo. El estándar de la vida cristiana es Cristo, y nuestra experiencia normal de Cristo consiste en vivirlo a Él. Hay una situación, mi ser está muy ejercitado en cuanto a esto, lo cual involucra a unos santos amados, especialmente un santo muy querido, que está muy ejercitado de cierta manera, hizo algo con relación al Señor debido a su ejercicio, pero estoy preocupado. Eso tal vez no era Cristo. Fue muy bueno, fue muy noble,
muy honroso, maravilloso, digno. Pero tal vez fue un yo refinado que se impone algo de sí mismo sobre sí mismo. O quitar esa cosa que nos limita. La norma de la vida cristiana es Cristo mismo. La vida de Pablo consistía en vivir a Cristo. Cristo vivía dentro de Pablo como la vida de Pablo, y Pablo manifestaba a Cristo como el vivir de Cristo. Ambos vivían juntos como una sola persona, con una misma vida y un mismo vivir. Esto no necesita que hablemos mucho acerca de esto, necesita oración. Ore acerca de esto, es mucho mejor que hablar acerca de ello. Cuando vivimos a Cristo, Cristo y nosotros vivimos juntos. ¿No le gustaría a usted vivir así? Qué lo pacífico, qué tranquilo sería el ser de usted y Cristo viven juntos, dos vidas que tienen un mismo vivir, dos naturalezas que se mezclan en una, y dos espíritus que llegan a ser un solo espíritu. Es así como Pablo vivió, él lo hizo. Él era un terrible pecador y él vivió de esta manera. ¿Cuál es la excusa de usted? No hay gracia, no hay misericordia. Sí, lo hay. Todo está disponible a nosotros. Si estamos dispuestos a aprender a ser un espíritu, una vida, una naturaleza, una persona con el Cristo maravilloso neumático que vive en nosotros. Esto es ser un cristiano. Si hemos de vivir a Cristo, es necesario que comprendamos quién es Cristo y lo que Él es, así como también que aprendamos que Él tiene tanto un aspecto subjetivo como uno objetivo. Así que se requiere todo el libro de Mateo y Juan y todos los libros de la Biblia para que se abran a nosotros a fin de que tengamos la excelencia del conocimiento de Cristo. Nos damos cuenta qué maravilloso Él es. Nosotros vivimos a Cristo en la unión orgánica que tenemos con Él. Me gusta mucho el punto 1 de una nota de pie que dice: creer en Cristo consiste en tener nuestro ser fusionado con el suyo. Estos son días de fusionar nuestro ser con el de Él, a fin de que los dos sean orgánicamente uno. En esta unión orgánica intimamos con Cristo. Hermanos, ¿intima usted con Cristo en la unión orgánica? ¿Le habla a Él de una forma afectuosa, de una forma personal? ¿Le abre usted su corazón a Él de forma tan íntima? Porque usted es uno con Él y usted se está fusionando más y más en el ser de Él. Yo creo que ya en el tiempo que ponga mi cabeza en la cabeza, ya ahí como a las 11 de la noche, ya mi ser estará más fusionado con el ser de Él de lo que fue al inicio de este día. ¿Qué tal usted? Esto es real. Estas no son palabras en una página, esto es real. Para vivir a Cristo, debemos tomarle como nuestra persona y nuestra vida. Este es un punto, pero ¿qué clase de búsqueda de ir en pos de Él se requiere para obtenerlo? Vivir a Cristo requiere que permanezcamos en el entrañable amor de Cristo. Algunos de nosotros, al contrario, permanecen en nuestras propias entrañas. Tal vez por cada Dick Taylor entre nosotros, un hermano lleno de sentimiento, lleno de amor al Señor, pero puede en verdad abrir el espíritu para nosotros. Tal vez habrán 25 que son sensitivos, introspectivos y subjetivos, inseguros y piensan mucho, contemplan, y ellos pasan toda su vida en sus propias partes, en sus propias entrañas, pasan ahí toda la vida. Ellos tienen experiencias subjetivas, no de Cristo, sino de sí mismo. Y es un reto. El Señor lo puede hacer y el ministerio lo puede hacer, pero sí es un reto que estas personas abran su ser interior
para ser tocados por el Señor. De modo que usted entre en las entrañas de Cristo. Usted sabe cómo Él se siente y lo que está en el corazón de Él y lo que está en la mente de Él y cuál es la intención de Él. Qué precioso es esto. Alguien que perseguía a Cristo y quería matarnos a nosotros, acabó viviendo en las entrañas de Cristo, en el amor entrañable de Cristo. Pablo experimentó el entrañable amor de Cristo. Al añorar a los santos, él era uno con lo que Cristo sentía en sus entrañas. Pablo no llevaba una vida en su ser natural, sino que vivía en el entrañable amor de Cristo. 3. Si hemos de ser aquellos que están en Cristo, debemos permanecer en su entrañable amor, en sus tiernos y delicados sentimientos. ¿Dónde quiere usted pasar el resto de sus días? ¿En sus propias partes, en sus propias entrañas, en su alma profunda? ¿O en lo profundo de su alma? ¿O está usted dispuesto a ser entrenado? A tomar a Cristo, a tomar las entrañas de Cristo como las entrañas de usted, y usted vive en las entrañas de Cristo, en sus sentimientos, en el corazón de Cristo, y usted puede hablar desde allí y orar desde aquí y añorar a los santos desde aquí. Pablo lo hizo, el hermano Ni lo hizo, el hermano Li lo hizo, y todos podemos vivir aquí. Vivir a Cristo es permanecer en su entrañable amor y allí disfrutarle como la gracia. La palabra allí es significativa. La gracia está en la persona. Debemos entrar profundamente en esa persona y la gracia está allí. Y este es nuestro testimonio. La gracia está allí para todo. No hay situación, no hay ningún asunto, no hay ningún problema, no hay ningún ambiente, no hay circunstancias, no hay sufrimiento más grande que la gracia, la cual reside en el ser interior de Cristo, en las entrañas de Cristo. Pablo vivía allí. Entonces, pues no es de dudar de que él pudo haber dicho que la gracia del Cristo en las entrañas de quien vivo, esa gracia sea con vuestro espíritu. Ahora aquí acabamos la lectura. Cristo es misterioso, y aquellos que le viven también son misteriosos, no raros, no extraños, no peculiares, no una tercera cosa ni divina ni humana, sino misteriosos, genuinamente humanos, pero saturados con Dios. Vivir a Cristo significa que, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, Cristo es magnificado en nosotros y en nada somos avergonzados. Ser avergonzado es simplemente que otros le encuentren a usted en sí mismo, en su propia persona. Esto es una vergüenza. El hermano Lee tenía en su escritorio en los últimos días de su vida, dice, en nada sea avergonzado. Eso es estar en Cristo todo el tiempo. Y finalmente, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo tenía como fin que Pablo viviera Cristo. La abundante suministración del Espíritu todo inclusivo incluye la divinidad, la humanidad, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, los atributos divinos y las virtudes humanas. En Filipenses 1:19, Pablo se refiere al suministro del cuerpo, antes de mencionar la abundante suministración del Espíritu, porque el Espíritu está sobre el cuerpo. Como miembro del cuerpo, Pablo se daba cuenta de que él necesitaba el suministro del cuerpo. Pablo tenía la clara sensación interna de que él estaba en el cuerpo, que los miembros del cuerpo lo estaban apoyando y que la abundante suministración del Espíritu le sería dada por medio del cuerpo. Pablo pudo ser un vencedor porque él experimentó y disfrutó
porque Él experimentó y disfrutó al Espíritu todo inclusivo, con su abundante suministración, quien moraba en Él a fin de ser su todo. Bueno, espero esto sea un gusto, una prueba de tomar, un gusto de tomar, un sabor de tomar a Cristo como nuestra vida y como nuestro todo. En los próximos minutos oremos de dos en dos y después unos hermanos nos ayudarán a conocer, a cantar las pancartas y después vendrán los anuncios. Oremos.